La tarde era calurosa y sofocante, con el calor adherido a los cristales y una suave brisa que apenas alcanzaba a pasar por el patio. Recién llegado del trabajo, la camisa se pegaba a mi espalda y mis zapatos marcaban el suelo con señales de agotamiento. Cuando llegué fue entonces que lo observé. Raúl, mi marido, se encontraba en el sofá sosteniendo una copa y con una expresión que no recordaba haber visto desde hacía mucho tiempo. No se trataba de cariño ni de incomodidad. Era algo más compacto, más profundo, como si una noción estuviera gestándose detrás de su mirada. Me dio la bienvenida sin decir nada, simplemente con un sutil gesto de cabeza. Me senté a su lado con mi cuerpo aún atrapado entre las tensiones del día y la tranquilidad de estar en casa. En ese momento fue cuando se expresó verbalmente. ¿Alguna vez te has planteado realizar una acción totalmente inusual? Expresó sus palabras sin sostener contacto visual conmigo. La interrogante se mantuvo suspendida en el ambiente al igual que el vapor que emanaba de mi cuerpo. Me quedé sin palabras. Mi sonrisa surgió más como respuesta a la incomodidad que como muestra de simpatía. Raúl volteó hacia mí, sujetó mi mano suavemente y recorrió con sus dedos desde mi muñeca hasta el codo. Un acto de todos los días, sin embargo, en esa noche, adquirió una nueva importancia, una diferente intensidad. En ocasiones percibo que estamos estancados, estáticos, como si el transcurrir del tiempo nos afectara sin llegar a tocarnos de verdad. Observé la escena. No se trataba de una queja, sino de un anhelo camuflado bajo la apariencia de inquietud. No pretendían lastimarme, sino más bien descubrir una oportunidad que desconocía. Un nudo se formó en mi garganta al ver que él mantenía fija su mirada sin siquiera pestañear. Su cuerpo se encontraba en un estado de calma, sin embargo su mirada denotaba tensión, permaneciendo fija y llena de expectación. Raúl. ¿En qué estás reflexionando en este momento? Formulé la pregunta en un susurro. En algo distinto al atravesar un límite. Murmuró con miedo a que la idea se deshiciera si la expresaba en voz alta. Aunque no lo comprendía completamente, tampoco lo descartaba. En su voz se percibía una combinación de nerviosismo y emoción reprimida. No era algo que dijera sin pensar, lo había estado visualizando desde hacía tiempo. Experimenté cómo algo en mi interior comenzaba a desmoronarse, como si los lazos de la cotidianidad se debilitaran frente a la fuerza de una oportunidad que jamás había imaginado. Raúl no proporcionó información adicional. Tan solo agarró mi rostro suavemente y me dio un beso con una serenidad poco común. El beso no solicitaba autorización ni requería reacción. Simplemente me impulsaba con delicadeza hacia un destino desconocido, un sitio que aún no estaba definido, pero donde ya se percibía el aroma de la exploración. El tema no fue mencionado nuevamente durante la noche. Sin embargo, pude percibir un cambio en su actitud a través de su mirada al pasarme el vaso de agua y al acariciar mi espalda antes de ir a dormir. Algo irreversible. Al día siguiente el aire se percibía más denso de lo habitual. Raúl me sorprendió al preparar café, una acción poco común en él, y dejó una nota al lado de la taza. Después de la cena de esta noche, deseo compartir contigo todos los detalles. No pronunció ni una palabra más. Cada vez que la curiosidad me invadía, leía la nota una y otra vez guardada en mi bolsillo, mientras iba camino al trabajo. A lo largo del día me di cuenta de que algo dentro de mí ya no era como antes. No se trataba de temor, sino de algo distinto, una suerte de anticipación combinada con prudencia. Recordé las ocasiones en las que conversamos sobre la cotidianidad, la repetitividad y la impresión de estar atrapados en una espiral. Quizá Raúl había descubierto una puerta, y quizá me estaba animando a atravesarla a su lado. Aquella noche compartimos la cena en completo silencio. La charla se desató más tarde como un torrente imparable. Raúl se expresó con precaución, seleccionando cada término con la delicadeza de quien coloca cristales sobre una superficie delicada. No recibí instrucciones ni fui presionado. Solamente expuso un pensamiento, el cual, a pesar de ser peculiar, no surgía de la sombra. Provenía de la confianza mutua, de la urgencia de colaborar en conjunto,
de desafiar lo establecido. No confirmé mi acuerdo, pero tampoco lo rechacé. Simplemente presté atención. En ese momento de quietud me di cuenta de que la puerta se encontraba ligeramente abierta. El tiempo transcurrió con una lentitud inusual. Desde ese diálogo no podía sacarme de la cabeza las insinuaciones de Raúl. No se trató de una sugerencia explícita ni tampoco de algo completamente concreto. Se trató de una sugerencia discreta para descubrir algo diferente a lo comúnmente conocido. Algo sin denominación alguna, pero que ya empezaba a ocupar un lugar en mi interior. Resultaba peculiar que en lugar de experimentar aversión, lo que sentía era una especie de interés reprimido, como si en mi interior hubiera guardado por una señal similar. Mientras fregaba la vajilla, lo miraba desde la cocina aquella noche. Mientras hojeaba un libro, Raúl era consciente de que su mente estaba en otro lugar. Recorría las hojas con sus dedos sin detenerse. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, se creó un breve lapso suspendido. No hubo necesidad de decir algo, por lo tanto, guardamos silencio. En ese momento de quietud nos dimos cuenta de nuestras diferencias. En los límites de nuestra rutina, algo había comenzado a activarse. Antes de él me acosté. Me acosté sin poder conciliar el sueño con la mente inquieta. Me venían a la mente las charlas iniciales en aquellos tiempos de novedad, cuando la incertidumbre no estaba presente. Me cuestioné cuándo perdimos la costumbre de explorar lo imprevisto. Tal vez esa era la meta que él anhelaba alcanzar. Un destello, una sacudida, algo que hiciera que los días monótonos fueran emocionantes de nuevo. Raúl se acostó en la cama sin producir ningún sonido. Noté cómo el colchón se movía sintiendo su calor junto a mí. Por un momento pensé que se quedaría en silencio, sin embargo, su voz se hizo presente en un susurro delicado y calmado. Expresó en voz baja: «No es necesario que tomes una decisión en este momento, solo reflexiona sobre ello». Me volví hacia él. En su expresión facial no percibí tensión, sino una auténtica receptividad. Me acarició suavemente la mejilla con el reverso de los dedos, como si estuviera descifrando mis pensamientos más íntimos. En ese acto, sin necesidad de hablar, experimenté apoyo incluso en medio de la incertidumbre. Esa noche no pude conciliar el sueño adecuadamente. En mi sueño vi imágenes difusas que se entrelazaban con pensamientos dispersos. Al despertar experimentaba una sensación inédita similar a la que se siente al estar en el umbral de un acontecimiento trascendental, aunque sin conocer con certeza de qué se trata. Han transcurrido 48 horas. El asunto dejó de ser mencionado por los presentes, aunque la atmósfera continuaba cargada. No se presenta como una amenaza, sino más bien como una interrogante sin solución. Mientras colgaba la ropa en el patio una tarde me di cuenta. La elección no se basó en la lógica ni en un arrebato. Recibí con suavidad la certeza que descendió sobre mí como la sombra de una nube. Había dado mi consentimiento de forma implícita. Aquella noche, al recibir el abrazo de Raúl en la cocina mientras cocinaba, no fue necesario que dijera nada más de nuevo. Contesté con una larga mirada posando una mano sobre la suya y asintiendo pausadamente. Comprendió lo que le dije. Una combinación de alivio y emoción se reflejó en su semblante, algo que no había presenciado en bastante tiempo. El resto de la noche transcurrió en una tranquila espera. No mencionamos lo que sucedería en el futuro, aunque los dos éramos conscientes de que se había dado el primer paso. A pesar de que existía cierta incertidumbre en mí, otra parte más profunda y misteriosa se mostraba preparada para explorar lo que aguardaba al cruzar esa puerta entreabierta. Antes de irme a la cama, me encontré a solas en la sala en completa oscuridad. Dirigí mi mirada hacia la ventana entreabierta, donde la noche se percibía tranquila y callada. Reflexioné sobre todo lo que todavía no comprendía en las rutas que apenas comenzaban a trazarse. En ese momento me di cuenta de que estaba más preparada de lo que había pensado. Quizá no era cuestión de entender, sino de posibilitar, de crear el ambiente adecuado para que algo distinto pudiese ingresar. Tomé una profunda bocanada de aire percibiendo cómo una parte de mi ser, la que antes solía buscar el dominio,
Cedía un poco justo lo necesario para entregarse a la oportunidad. El fin de semana se presentó con una atmósfera renovada. Raúl me había prometido una sorpresa para la noche del sábado, pero prefirió mantener en secreto los pormenores. No me empeñé, prefería fluir con la situación. El fin de semana pasado organicé un bolso de tamaño reducido con prendas livianas, sin tener claro qué iba a requerir. Al ver la maleta, él me dedicó una sonrisa y me dio un beso en la frente. Susurró: «¿Estás preparada?». Subimos al automóvil sin apuros. El trayecto transcurrió en silencio, aunque no resultó molesto. Caminábamos juntos agarrados de la mano, mientras las ventanillas estaban entreabiertas y una brisa cálida se colaba. Alcanzamos un sitio remoto, una vivienda rural rodeada de altos árboles y una brisa con aroma a suelo mojado. En el interior todo se encontraba listo. Una cena ligera con velas iluminando y música tranquila de fondo. Todo daba la sensación de estar pensado para generar tranquilidad, en lugar de causar impacto. Tras la cena, Raúl me condujo de la mano hacia una buena habitación ubicada en la parte más distante de la residencia. Al ingresar a la sala me encontré con algunas personas compartiendo una conversación tranquila. Al verme, sus caras se iluminaron con una sonrisa llena de calidez. No se presentaron sorpresas, ni se percibió tensión. Parecía que todos tenían claro su papel en esa situación, que aún no tenía un nombre para mí. Tomé una profunda bocanada de aire. Raúl mantuvo agarrada mi mano. «Sin apuro», expresó con una voz reconfortante. Tomé asiento en un sofá junto a la ventana. Permanecieron en su lugar sin entrometerse en el espacio. No mostraban ansiedad en sus ojos, más bien recordaban a la lluvia que anticipa su llegada sin precipitarse. Uno de ellos se acercó con respeto y me ofreció algo de beber, buscando que me sintiera en confianza. Consultó si deseaba agua y si me encontraba a gusto. Emitía un tono grave y sereno. No existían compromisos, únicamente voluntad. A pesar de que mi cuerpo estaba alerta, mi mente seguía inmersa en interrogantes. No experimentaba temor, simplemente esa ligera sensación de vértigo ante lo desconocido, similar a la incertidumbre que se siente antes de sumergirse en el mar sin conocer la temperatura del agua. Los pormenores se difuminaron. No era que no tuvieran importancia, sino que mi enfoque estaba en la velocidad a la que todo progresaba, con una cadencia pausada y solemne. Cada movimiento era calculado, cada pausa revelaba una intención profunda. Raúl permaneció a cierta distancia, actuando como un faro. Me mantenía atrapado con su mirada. La encontraba sin intención, y al hallarla algo en mi interior se tranquilizaba. Frente a mí, uno de los hombres se puso de rodillas y tomó mis manos entre las suyas. No recibí ninguna información de su parte. Me observó detenidamente, como si estuviera contemplando algo que prefiere no perturbar. Experimenté la vibración del aire que nos separaba, como si el instante aguardara una elección cargada de emoción en lugar de razón. Fue en ese momento cuando comprendí que no era cuestión de realizar una acción específica, sino de permitirme experimentar la sensación de ser reconocida, seleccionada y acogida en aspectos de mí misma que pocas veces revelaba. Decidí cerrar los ojos brevemente, no para evitar, sino para prestar atención al palpitar en mi pecho. Al abrirlos, todos permanecían en su lugar. El ambiente se encontraba completamente en silencio, casi como si fuera algo sagrado. Una persona se aproximó con una manta y me envolvió los hombros. Esa acción sencilla y amable fue la que logró vencer la oposición final. La ausencia de un guión y de una obligación era evidente. Una escena sencilla y sincera que requería compañía en lugar de participación activa. Respiré profundamente, experimentando cómo la calidez del entorno me abrazaba. Acto seguido, en silencio, avancé un paso hacia el frente. Las acciones posteriores dependerían de ese primer paso, no de mandatos. Raúl desconocía lo que ocurriría a continuación, sin embargo, eso ya no tenía relevancia. Lo importante no residía en lo que sucedería, sino en lo que ya estaba en marcha. Una entrega tranquila, una aceptación consciente del momento. Transcurrieron los minutos sin apuro.
La habitación adquirió una atmósfera más acogedora y privada. No era la apariencia lo que importaba, sino lo que quedaba sin expresar. Cada pausa implicaba una confirmación. Mientras mi corazón latía al unísono con el de ellos, me di cuenta de que lo que experimentaba era indescriptible pero significativo. Finalmente daba inicio a algo de gran relevancia para la humanidad. En la habitación la atmósfera se tornó densa, como si el aire se impregnara de una presencia invisible pero palpable en la piel. No se trataba únicamente de la temperatura, sino de una energía delicada que parecía unir cada vez que se respiraba, se miraba o se hacía un gesto que aún no había ocurrido. Permanecía ahí, erguida con la manta sobre mis hombros, rodeada de figuras que no ejercían presión pero sí aguardaban. No se encontraban palabras, solo una suerte de danza silenciosa en la que los sentimientos dictaban la cadencia. Se aproximó hacia mí y extendió su mano en señal de saludo. No me comporto como alguien que solicita, sino como alguien que ofrece hospitalidad. Al cogerla percibí que no era mi propio cuerpo el que se desplazaba, sino algo más arraigado, más ancestral. Caminamos hacia el corazón de la habitación y al voltear me topé con la mirada de Raúl clavada en la mía. No mostraba signos de estar vigilando, sino de sentir un orgullo sereno, como si estuviera observando el crecimiento de algo a lo que ha dedicado mucha atención. El encuentro fue delicado, un leve toque en la espalda. El contacto de un brazo, una respiración compartida tan cercana, que daba la sensación de que el tiempo se detenía entre los dos. Hermostaya. No había ninguna prisa. Parecía que en ese momento congelado el universo entero se limitaba a lo que éramos y a lo que estábamos listos para explorar. Me consultaron en voz suave si deseaba que continuaran interrumpiendo la tranquilidad reinante. En lugar de hablar simplemente, cerré los ojos y asentí suavemente. La manera en que se desarrollaba cada acción mostraba más sinceridad que cualquier compromiso verbal. Uno de ellos acarició mi pelo no como si estuviera investigando, sino como si estuviera siendo solidario. Cada vez que me movía experimentaba una conexión con emociones que aún no había explorado por completo. De a poco los límites empezaron a desvanecerse. No podía diferenciar claramente el punto de inicio de uno y el punto final del otro. Se trataba de un ambiente cálido cargado de emociones compartidas y una sensación de unidad profunda. Cada vez todo adquiría una apariencia más suave, más cargada de simbolismo. No se encontraban cadáveres, sino la sensación de que algo o alguien estaba presente. En la habitación no se percibía contacto directo, sino más bien una serie de sensaciones que se propagaban como un susurro latente, manifestándose únicamente a través de los estremecimientos internos que desconocías que podías experimentar. Recibí gestos de cercanía emocional, pequeños detalles que reflejaban cuidado y contención, y la mantuvo en alto. Aunque no se expresaron verbalmente, capté su significado. Era como si el viento me sostuviera. Mi cuerpo no se estremecía por falta de confianza, sino por la fuerza de una entrega emocional que lo dominaba por completo. Cada acción parecía guiada por la intuición y el respeto mutuo, como si todos compartieran un mismo propósito emocional que fluía al compás de la intuición de quienes participaban. Experimenté estar inmersa en un baile imperceptible, donde cada aliento formaba parte de una melodía emocional que apenas lograba entender, pero que me conducía con una seguridad misteriosa. El mutismo se convirtió en un idioma total, y cada contacto sutil, cada acercamiento inconcluso, poseía mayor fuerza que cualquier acción concluyente. Raúl se mantenía en las cercanías sin participar activamente, pero su mera presencia me brindaba estabilidad. Al encontrarse nuestras miradas, experimentaba una sensación de tranquilidad de mantener mi esencia, a pesar de los cambios que estaba experimentando. No existía responsabilidad ni evaluación, únicamente una aceptación que abarcaba todo, como una suave capa sobre la piel. Las respiraciones se mezclaban. Decidí cerrar los ojos brevemente, dejando que cada leve sensación me transportara un poco más allá. La manera en que sucedían las cosas tenía un aire casi místico. Un estremecimiento en la garganta, una lágrima sorpresiva,
que no brotaba por tristeza sino por la impactante hermosura de experimentar plenamente la vida. Sentí una presión emocional en el pecho como si una verdad interior saliera a la luz no en la superficie de la piel, sino directamente sobre el órgano del corazón. Una fuerza interior me respaldaba rozando sin llegar a contactar físicamente. Experimenté una respiración más profunda y rítmica, lo que me hizo darme cuenta de que algo en mi interior se había revelado. No se trata de una lesión, sino de una oportunidad, una manera diferente de experimentar, más allá de lo físico, más allá del instante. Fue en ese momento cuando decidí no poner resistencia y simplemente dejé de esforzarme por comprender. Dejé que la sensación de ser guiada me envolviera sin temor ni prisa, como una embarcación en un tranquilo río donde cada giro no representaba peligro sino una nueva revelación. Me rodeaban no con intención de adueñarse sino de festejar. Me dejé llevar por la alegría de la fiesta, consciente de que al final de cuentas seguiría siendo yo misma, sin embargo de manera diferente. Tal vez nunca llegué a comprender verdaderamente el significado de mostrarse sin temor hasta ese preciso instante. No a un cuerpo distinto ni a una representación, sino a una manera alternativa de existir. Comprendí que la auténtica fuerza no se encuentra en lo visible, sino en lo que se guarda en silencio, al cerrar los ojos y permitirse experimentar sin planes ni rumbo fijo. Tan solo 60 minutos que lo abarcan todo. De repente, sin identificación ni marcas, me vi atravesando un límite imperceptible. Un descubrimiento que no alteró mi ser, sino que sacó a la luz algo que siempre había estado latente en mi interior. Tan solo requería autorización para levantarme. Al día siguiente la calma reinaba de forma inusual. A través de la ventana la luz ingresaba con calma, iluminando la habitación con una tenue luminosidad. Al despertar me encontré en un ambiente de calma absoluta, una sensación de plenitud, en lugar de vacío. Raúl se encontraba a mi lado sosteniendo una taza entre sus manos, contemplando el paisaje a través de la ventana. Al ver que abrí los ojos, guardó silencio. Me dedicó una sonrisa llena de complicidad, demostrando su entendimiento sin necesidad de palabras. Permanecimos en ese lugar por un tiempo sin cambiar de posición, respirando el mismo aire. No era necesario relatar ni analizar lo ocurrido la noche anterior. Fue una vivencia que se comunicaba en un idioma distinto, uno que no se basa en las palabras, sino en el recuerdo del cuerpo y del espíritu. Durante el desayuno, Raúl agarró mi mano en la mesa. No se realizaron declaraciones llamativas, solo se dio un suave apretón de manos cargado de complicidad. Comprendimos que habíamos pasado a una nueva etapa juntos. La intención no era la de causar daño, sino de aumentar, al permitirnos residir en un sitio distinto que sea más sincero y más consciente. Al salir eché un último vistazo a esa residencia. Experimenté un profundo sentimiento de agradecimiento. No es debido a lo sucedido, sino a lo que provocó en mi interior. Algo había experimentado un cambio, algo que no pretendía ser definido. Quizá esa fuera la mayor riqueza. Entender que en ocasiones la verdadera transformación no proviene de los eventos en sí, sino de las emociones que uno decide experimentar. De vuelta recosté la cabeza en la ventana y me quedé dormido. No requería reflexionar, simplemente inhalar y exhalar, y tener presente que algo había experimentado un cambio a pesar de que todo en el exterior permanecía invariable.